Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de desde dónde nos veáis. Y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Filosofía Caduca, este podcast tan, bueno, que llevaba tanto tiempo sin volver, pero por un buen motivo, porque recuperamos las oposiciones. Otra vez hay esperanza y aquellos que no aprobasteis la última vez, que espero que no seáis muchos de los que nos escucháis, no hablaría bien de nosotros, pues hemos decidido retomar tratando algo distinto. Ya tratamos todos los autores presentes en el temario y ahora vamos a centrarnos en textos, en obras muy importantes que que suelen aparecer tanto en temas concretos, ya sean de autor o temas generales, y que pueden caer, ¿por qué no? Y perfectamente posible, en el comentario de texto. En este caso, ¿por qué vamos a empezar? Víctor, Buenas, Jorge. que no Pues te he vamos. presentado, empezó mal. Bueno, sí, bueno, siempre somos nosotros, ¿no? Quien no está esta vez es Iván. No le hemos reclutado, pero bueno, estamos nosotros dos. Pues vamos a comentar hoy la primera parte o el primer tomo, si se quiere decir así, la primera sección del libro de Nietzsche, La genealogía de la moral. Hemos elegido a Nietzsche, por empezar. Y a lo mejor se podría alguien preguntar, ¿por qué Nietzsche? ¿Y por qué en concreto la genealogía de la moral? Y no un libro más representativo del pensamiento de Nietzsche, como podría ser Así habló Zaratustra, ¿no? O Más allá del bien y del mal. Pues por la sencilla razón de que estábamos Jorge y yo en Zaragoza y fuimos a la casa del libro pensando en a ver qué libros queríamos utilizar o creíamos nosotros que podían ser útiles para leer para preparar la oposición, porque claro, pueden, lo que ha dicho Jorge, pueden caer libros, puede caer un texto, vamos, es completamente imposible de saber, ¿no? Lo que va a caer. Pero bueno, Nietzsche es una de las opciones. Vimos el libro allí, en la Casa del Libro en Zaragoza, y pensamos que, bueno, que era un buen sitio por el que empezar, ¿no? A leer, simplemente por esta razón. No hay más, ¿verdad, Jorge? Sí, 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 efectivamente. ¿Hay algún autor más? Spoiler, son alemanes, los futuros autores, y trataremos obras de esos autores. En este caso, Nietzsche, la división es muy fácil. Son tres capítulos esta obra, La genealogía de la moral. Él la divide en tres tomos. Haremos un capítulo de cada tomo. En este caso estamos con el primer tomo de La genealogía de la moral. También incluimos la introducción en este primer tomo. Y hablaremos del primer capítulo que es de Goethe and the Böse, si no me equivoco, que es el título que da a este capítulo, al capítulo en el que critica la cultura europea y el origen de bueno y malo, ¿no? De Gut, bueno en alemán, y Böse, B-O umlaut, o con diéresis, que se dice en castellano, S-E. Que de hecho no se tiene que tratar, no sé, más que malo será malvado, pero bueno, eso ya lo veremos en el futuro o cuando empecemos a tratarlo. Por ubicar un poquito el libro, vamos a empezar por ello, ¿no? Que yo creo que tiene bastante sentido. Es ¿Te has dicho, por Jorge? ubicar la obra, ¿no? Por ubicar Ah, de qué sí, sí, estamos sí, hablando. por supuesto. Es una obra de las más o menos últimas de Nietzsche, 2 años antes, la publica 2 años antes de su ataque de locura. Es posteriores a ella está el Anticristo y Ecce Homo, como las más reconocidas. Y es un intento pues, de clarificación, de explicación más sistemática, si es que lo queremos decir, que luego veremos de dónde viene esto, de Más allá del bien y del mal, de sus ideas recogidas en Más allá del bien y del mal. Es una obra principalmente, o que trata principalmente el tema de lo que se ha llamado la transvaloración de valores, que aquí no aparece, al menos en el primer capítulo, referenciada de esa manera, el término, si no me equivoco. ¿Tú lo has visto en algún momento el término concreto de transvaloración? Yo no lo he visto. No, no está, pero la idea Sí, o el objetivo se ve claro. Además, es un libro que lo dice el propio Nietzsche, que
asume que quien lo lea está familiarizado ya con su obra y con las obras anteriores que Nietzsche ha escrito. Exacto, en la introducción lo dice. Dice que si no, que te las leas y si te las has leído y no lo entiendes es que eres un completo inepto, voy a decir más o menos. Sí. Trata de imbéciles a todo autor o de malintencionado, a todo autor que lo lea y no entienda o no comprenda lo que aquí se está diciendo. Sí, no se equivoca. Sí, no, el libro, ¿por qué se dice que es el más sistemático? A ver, Eso decía pues Deleuze, ¿no? ¿Por sí, qué es el más sistemático? Pues yo creo que es básicamente por dos razones. La primera, que no son aforismos. No está Ujú, escrito en aforismos ni en párrafos cortos, como sí que está, por ejemplo, más allá del bien y del mal. Eso ya pues le da un carácter de ensayo, ¿no? Filosófico. Yo creo que esta es la primera razón. Son ideas, pues, más extendidas o más argumentadas, más claras. Y luego, por otra parte, pues porque es un libro bastante didáctico, ¿no? Dice, primero está esto, que se subdivide en esto. Y entonces lo que ujú. pasó fue que esto hizo esto otro, ¿no? Está A, que pasó B y B provocó C. Sobre todo en unos cuantos de las subsecciones, digamos. El primer tomo se divide, creo que son en 16 secciones, ¿no? Ujú. Y pues hay un par por ahí que son especialmente explicativas. Correcto, Claro, sí, es hay algunas que es un son más libro hecho cortas. para explicarle. Sí, Un libro hecho, perdón. un libro hecho para explicar Ujú. más allá del bien y del mal. Entonces, claro, es Sí, muy... las ideas contenidas ahí. En este sentido, yo creo que, bueno, las subsecciones hacen de alguna manera, no es lo mismo que un aforismo, pero sí que es verdad que no hay o no, entre alguna subsección, no hay una conexión clara entre ellas. Es decir, son un conjunto de ideas explicadas en su átomo, que por así decirlo es una subsección, y aunque hay uniones con otras, hay algunas que se quedan un poco como apéndices o que podrían ser como ideas acordes, pero que ya no son tanto que no siguen el hilo, ¿no? Sí que es verdad que hay ciertas como apéndices que se salen de ahí, ciertos impases que no tienen que ver con lo otro. Pero más allá de eso, sí que es un libro muy sistemático. De Sí, hecho, sí, Didi. no, 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 continúa. Que me parece que es una buena manera de empezar a leer uno de estos parrafitos, si queremos. Vale. Pero es que no lo encuentro. Entonces tú di lo que ibas a decir mientras yo lo busco. Nada. Yo iba a ir un poco al prólogo antes del capítulo uno, en el que especifica o el propio Nietzsche algo que yo creo que es interesante, sobre todo igual para ti, Víctor, en el que dice que el enfrentamiento de este libro no es con Kant, sino que es con Schopenhauer, con su gran maestro Schopenhauer. Puesto que entiende que la principal idea de Schopenhauer es el no egoísmo, ¿no? Claro, Es la decir, compasión. exacto, la compasión, Mm, que autonegación, autosacrificio, esa serie de valores estarían detrás de Schopenhauer. Y según Nietzsche, Schopenhauer los ha recubierto de oro, divinizándolos y situándolos más allá del tiempo, convirtiéndolos en valores en sí, es el término que utiliza. sí, Claro, entonces, en este sentido, Nietzsche, como ya más o menos yo creo que la mayoría de la gente sabemos, se enfrenta a todos estos valores identificándolos con el cristianismo. Schopenhauer no los identifica como tal con el cristianismo, sino con su propia ética. De hecho, a lo largo de la obra o a lo largo del capítulo, Nietzsche deja claro que se enfrenta al cristianismo y a aquellos que han hecho del cristianismo algo o que han engañado fingiendo que no son cristianos, ¿no? Que estarían Schopenhauer y Kant dentro de ellos, y que han creado éticas con los mismos valores que la ética cristiana, pero engañando de alguna manera aún más que la propia religión, yendo más
o siendo más oscuros que la propia religión. Porque la religión por lo menos es sincera, pero las morales como las de Schopenhauer disfrazadas de objetividad son todavía peores. Y también se enfrenta Nietzsche en este libro a los que él llama fisiólogos ingleses, Mm, que, vamos, da nombres concretos y tal, pero yo creo que en realidad la idea que está detrás de todos ellos es la de Darwin, ¿no? Y, vamos, sin duda, de hecho menciona a Darwin sí, a lo largo correcto. del texto. Al principio del capítulo. Yo creo que es la parte más interesante, de hecho, al principio del capítulo. Lo Completamente, veremos. porque aquí, ¿qué es lo que está diciendo Nietzsche? Está diciendo que en muchos momentos lo dice que la moral, esta transvaloración de la ética y la historia de la moral, ¿no? La Mm, historia de los conceptos de lo bueno y lo malo y tal, que donde hay que estudiarlo es más bien en la etimología. Lo que hay que buscar es los orígenes de las palabras o lo que significaba la palabra bueno en la época homérica, etcétera. Mientras que, evidentemente, los que Nietzsche llama fisiólogos ingleses, mm. lo que harían sería buscar el origen de la moral, pues a lo mejor en el comportamiento, en la sociología, en la evolución o en teorías como la supervivencia del más apto, etcétera, mientras que Nietzsche dice que lo que hay que estudiar es el lenguaje. Exacto. Lo que viene también. Lo que sí que es verdad, por terminar, que al final del capítulo lo que dice es que no tienen por qué ser incompatibles Sí. ambas formas, pero sí que critica la tendencia de estos fisiólogos ingleses, de los científicos, a mm, absolutizar o a decir que esto es así pues porque es así y ya está, dejando fuera todo lo demás. Eso sí que Sí. lo critica y está bien, sí. De hecho, el final del capítulo nos anima a todos nosotros a que investiguemos más sobre esto. Lo que viene a decir es Es buenísimo. investiga por tu cuenta, sí. De hecho, el final del prólogo también es interesante porque tiene la expresión esta que ha pasado tanto o que yo creo que ha pasado tanto a la historia de que hay que rumiar en la obra, que el texto debe ser rumiado para poder llegar a comprender. Un poco Sí. que gracioso, pero que también es el término del rebaño, ¿no? El de rumiar, el de las ovejas, que luego tan denostadas son, pero bueno. No, pero dice las vacas. Ya, bueno, sí. Tiene que Pero que ser una las, vaca. sí. Pero que igual era mejor destrozarlo como si fuésemos un león que rumiarlo como una vaca. Claro. Pero no, pero más allá de eso, ahí es donde está al final del prólogo. Y también me parece muy interesante la crítica que hace a los psicólogos utilitaristas ingleses que analizan que bueno se llama a todo aquello que a lo largo de la sociedad se ha ido viendo que provocaba un bien a la sociedad, una que causaba utilidad y que por eso valores como pues el sacrificio, bueno, los valores que consideramos buenos, que se consideraban buenos en ese momento, tales como el sacrificio, el no egoísmo, la diversidad, como al ser valores útiles socialmente, son los que se han acabado de convertir en buenos. Y Nietzsche lo que viene a decir es, de manera muy interesante, voy a leer un párrafo de la página 37. Ahora bien, fueron los buenos mismos, es decir, los nobles, los poderosos, los hombres de posición superior y elevados sentimientos, quienes se sintieron y se valoraron a sí mismos y a su obrar como buenos. Es una autoafirmación, eso lo digo yo. O sea, como algo de primer rango, en contraposición a todo lo bajo, abyecto, vulgar y plebeyo. Partiendo de ese pasos de la distancia, es como se arrogaron el derecho de crear valores, de acuñar nombres de valores. ¿Qué les importaba a ellos la utilidad? Dice entre exclamaciones. A Claro, los es que nobles, no podríamos entrar a debatir si históricamente hablando tiene algún sentido esto que dice, pero por lo menos es muy interesante. claro, se enfrenta completamente al valor de utilidad, al valor que luego pues tan presente está en otras éticas posteriores, o bueno, que ya se estaban dando en el momento. Sí, Lo que viene a decir es que los valores son una autoafirmación del poderoso. El origen de los valores es una autoafirmación del poderoso, claro. que se define a sí mismo y lo que hace como bueno. No son generados por una utilidad social, una utilidad social. Eso es independiente. Claro, sí, eso es para Nietzsche.
De toda la vida, la verdad, lo que es verdad, es simplemente lo que dice el fuerte. Porque al ser fuerte impone la verdad y lo que se impone es la verdad que es más fuerte. No la verdad más sutil, no la verdad más buena, nada de eso. La verdad más fuerte. La del Exacto. poderoso, la del que manda. ¿Qué es verdad lo que diga Pedro Sánchez, no? Pues sería un poco ese el rollo. Exacto. Y también dice una página después algo que me parece muy interesante, que es el derecho del Señor a dar nombres llega tan lejos que deberíamos permitirnos el concebir también el origen del lenguaje como una exteriorización de poder de los que dominan. Dicen esto es esto y aquello. Imprimen a cada cosa y a cada acontecimiento el sello de un sonido y con esto se lo apropian, por así decirlo. A este origen se debe el que de antemano la palabra bueno no esté de modo alguna ligada necesariamente a acciones no egoístas. Es decir, detrás de esta teoría, detrás de lo que ha dicho anteriormente, también hay una teoría del lenguaje, Sí, podemos decir. hay una Eh, teoría del lenguaje, sí. lo que viene a decir, que por cierto es una bastante pragmática, basada en el uso del lenguaje, en la que viene a decir que lo que define lo que define algo como bueno es la utilización por parte de aquellos que pueden utilizar el lenguaje. Es decir, podríamos vincularlo con el famoso silencio de Tersites o Estaba pensando. que bueno, que lo que viene a ser es que solo tienen derecho de palabra aquellos nobles, que Cuenta, con la capacidad de hablar. cuenta el silencio de Tersites. Para la Uf, gente que no lo ya, sepa. voy a contarlo, bueno, pues lo cuento brevemente, ¿no? Pues que me faltan las personas que participan. ¿Tú te sabes los nombres de las personas que participan? Sí, Tersites y Ulises es el que le. Vale, vale, era Ulises. Pues en este caso están Ulises y Tersites decidiendo cuál es la mejor manera de atacar Troya, ¿no? Bueno, hay un consejo en el que hay mucha gente. Ulises es la figura más importante y Tersites es un escudero pobre, feo, inútil, así es descrito, ¿no? Que no sabe, bueno, y ahora veremos. Y entonces están todos hablando, la gente que sabe, los generales, qué es lo que hay que hacer. Y Tersites tiene una idea y decide expresarla. ¿Qué es lo que pasa? Que tartamudea, apenas sabe decir nada, porque no sabe hablar, porque hablar es el derecho de aquellos nobles, de aquellos sabios, no es un derecho que tenga todo el mundo. Y Ulises, no sé, le manda a callar y le pide que guarde silencio, que él ahí no pinta nada. También un poco el zapatero a tus zapatos de Platón. Sí. Aunque en ese Eh, caso es un poco distinto, ¿no? En este caso es simplemente que solamente los buenos, los sabios, los nobles pueden expresarse. los hijos de los dioses, Ujú. los nobles, los aristócratas, los que deciden lo que es bueno, son los únicos que pueden expresarse. Simplemente puede ser que a Tersites, como no sabía hablar en público, se puso nervioso. Yo creo que es un poco lo Sí. que sucede allí, pero como Ulises estaba acostumbrado, pues mira. Y Ulises le pega, claro, lo que dice Tersites, si no recuerdo mal, es ¿y yo qué hago aquí? ¿A mí qué coño me importa que un señor príncipe troyano haya secuestrado a la mujer de el rey de Esparta? ¿Y a mí qué coño me importa que no? Eso es lo que viene a decir Mm. Tersites. No recordaba qué decía, pero ahora tiene aún más sentido. Claro, eso es lo Hay que, que hay que ir más con Tersites, si cabe. estoy a tope con Ulises, que va, que va. Y a mí también me recuerda esto de dar nombres, es de hacer que esto es esto y aquello, un poco a el origen del lenguaje en China. Con la llegada de cada emperador, el emperador sumaba un conjunto de emblemas, es decir, de lo que ahora conocemos como los signos del lenguaje chino, añadía estos emblemas para dar nombre a nuevas cosas que iban a ser en su reinado. Por ejemplo, si tú creabas un nombre para un impuesto en concreto, estabas dando a entender que en tu reinado se iba a aplicar este nuevo impuesto. Daban nombre a nuevos delitos, daban nombre a nuevas cosas del mundo. Cuando llegaba un emperador, una figura de poder, daba nombre a la realidad
de su reinado. Un poco sigue la idea de que el lenguaje es impuesto por aquellos con el poder. Claro, Bueno, impuesto tampoco es la palabra, ¿no? Es creado. Y como es creado, creado. es usado. Sí. Em, bueno, Voy a pues, leer, si te parece bien, uno de los parágrafos, si se puede llamar así, más cortitos para ponernos un poco también en situación del rollo del libro, ¿no? Voy a leer concretamente la subsección 12 del primer tomo, ¿vale? Para que se vea que es un libro, al contrario de otros de Nietzsche, es un libro un poco derrotista. A ver si se ve. En este punto no me es ya posible reprimir un sollozo y una última esperanza. ¿Qué es esto que, precisamente a mí, me resulta del todo insoportable? Esto de lo que solo yo no puedo librarme y que me ahoga y me consume. Aire viciado, aire viciado. El hecho, muy dramático, claro, por supuesto. El hecho de que algo mal constituido se allega a mí, el verme obligado a oler las entrañas de un alma mal constituida. ¿Qué es, por otra parte, lo que en materia de miseria, de privaciones, de mal clima, de enfermedades, de fatigas y de soledad no soportamos? En el fondo nos sobreponemos a todo lo demás, puesto que hemos nacido para una existencia subterránea y combativa. Una y otra vez salimos a la luz, una y otra vez experimentamos la hora áurea del triunfo, y en ese momento aparecemos tal como nacimos, inquebrantables, tensos, dispuestos a conquistar algo nuevo, algo más difícil, algo más lejano todavía, como un arco a quien las privaciones lo único que hacen es ponerlo más tirante, más tenso, ¿no? De vez en cuando, y suponiendo que existan protectoras celestiales situadas más allá del bien y del mal, concededme una mirada, otorgadme que pueda echar una única mirada tan solo a algo perfecto, a algo totalmente logrado, feliz, poderoso, victorioso, en lo que todavía haya algo que temer. Una mirada a un hombre que justifique a el hombre, una mirada a un caso afortunado que complemente y redima al hombre, por razón del cual me sea lícito conservar la fe en el hombre. Pues así están las cosas. El empequeñecimiento y la nivelación del hombre europeo encierran nuestro máximo peligro, ya que esa visión cansa. Hoy no vemos nada que aspire a ser más grande, barruntamos que descendemos cada vez más bajo, más abajo, hacia algo más débil, más manso, más chino, más cristiano, más prudente, más plácido, más mediocre, más indiferente. El hombre, no hay duda, se vuelve cada vez mejor, incluso mejor entrecomillado, ¿no? Justo en esto reside la fatalidad de Europa al perder el miedo al hombre. Al perder el miedo al hombre, hemos perdido también el amor a él, el respeto a él, la esperanza en él, más aún, la voluntad de él. Actualmente la visión del hombre cansa. ¿Qué es hoy el nihilismo sino eso? Estamos cansados del hombre. Está muy bien, ¿no? Porque lo que está diciendo es, claro, el señor, el noble, el fuerte, causaba temor a los débiles, pero también Sí. causaba admiración y también causaba amor. Sin embargo, el hombre bueno, entre comillas, que en el fondo es el hombre resentido, hoy en día no causa temor, pero es que tampoco causa amor, no causa nada, simplemente una especie como de abismo, de aire viciado, de vuelta a la tierra, a los agujeros, a no ser nada. Eso es lo que dice en este párrafo. A mí me parece, vamos, que está estupendo. Yo creo que es el mejor de la primera sección. Es el 12, ¿no? Sí, el ¿Comentaba? 12. A mí me ha gustado bastante el primero y el segundo. Y luego este 12 está muy bien. Porque además, un poco es en el que más deja clara la posición, ¿no? El sentimiento. Claro. Porque es un libro Que como tristón, es un libro como triste, no está diciendo hay que salir como Zaratustra, no, tienes que sí. hacer no sé qué y salir, no, está diciendo nos han ganado, macho, los débiles, en este libro lo dice muy claramente, los judíos, Sí. con su moral, son los que han ganado, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que esa es un poco la actitud de los cristianos, tal, son los que han ganado al final. Esa es un poco la actitud del libro. Ahora que digo lo de Ah, los judíos, hay que comentar también, yo lo he notado mucho, yo creo que este es el libro que de los que yo he leído de Nietzsche hasta ahora,
el libro más antisemita de todos, ¿no? Vamos, de Sí, sí. momento. Yo, vamos, en los que he leído es claramente el libro en el que más referencias realiza despectivas, todas ellas, al pueblo de Israel y al... Claro, los cristianos son una sucesión del pueblo de Israel. Es la sublimación de los valores de sacrificio del pueblo de Israel. De hecho, lo dice, el cristianismo al final es una religión en la cual se adoran a tres judíos. Sí, Ya está. Que son Jesucristo, María, sí, Pedro y José, si no me equivoco. sí, Sí. sí, sí, sí. Pues eso, es así Y bastante chungo. Pablo, Y Pablo, Pablo. sí. Un pescador, ¿no? Eh, Sí. sí, 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 sí. Sí, sí. Eh, Me interesa también del primer capítulo, creo, el análisis etimológico, ¿no? Que como hemos contado es la base del análisis de bueno y malo, o de los conceptos de Böse, y Böse. Y para esto utiliza la etimología del alemán, que si no me equivoco es malo, el origen, o viene a decir que el origen está en slash y luego se transforma en Bose. Y esa es ahí se ve la transvaloración de valores. Schlecht es un término que en alemán pues también significa como simple, además de malo, y que afirmaría que sería el primer término, ya que el rico, el noble, el poderoso, el bueno, no crea un enemigo, que es lo que luego criticará a los demás. El bueno no crea un enemigo, el bueno simplemente define lo que no es él. El bueno se define no se define por oposición, el bueno se autoconstituye como lo que es, como bueno, y luego nombra a los demás. En este caso nombra a el vulgo, el pueblo, como slash, simple, vulgar, un poco inútil, ¿no? Sería la serie de valores. De hecho, estuve pensando un poco términos en castellano que puedan tener que ver. A ver, se me han ocurrido varios, seguramente etimológicamente no tenga ningún sentido, pero términos como matón vulgar, Sí. eh, mm, esta clase de conceptos se contraponen a acción noble. Cuando tú defines una acción como noble, estás utilizando un término. Estás equilibrando la nobleza con la bondad o con una acción adecuada, ¿no? Mientras que cuando dices un matón vulgar es un gol, bueno, yo creo que no tiene que ver, tiene que ver con un término más de boxeo, pero golpe bajo, si entendiésemos que bajo se refiere a propio del vulgo, pero no es el término, es más Hostia. a donde no es. Pero bueno, esta serie de ideas. Mientras, entonces estamos en este primer estadio, ¿no? En el que el noble simplemente define a lo que no es él y lo llama vulgar bajo, slash. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando sucede la transvaloración, el good, el bueno, sigue siendo bueno, que es este bueno resentido que ha logrado la transvaloración de los valores a través de los métodos que luego comentaremos y que ahora es el nuevo bueno, que es la élite cristiana principalmente, que consigue infundar unos nuevos valores y en esos nuevos valores el malo ya no es slash, eh, simple. El malo es böse, malvado, que es un término con carga moral. O con carga moral, con moralina, si lo queremos decir. Es un término eh, de enemigo. Lo que viene a decir es que el resentido, cuando llega al poder, o cuando consigue hacerse con el poder transvalorando los valores, crea la figura de malvado. Porque la figura de malvado no existía anteriormente. Anteriormente era lo simple, pero en la transvaloración de valores no puede ser lo simple el noble o el antiguo noble. Lo que es malvado. ¿Por qué? Porque se enfrenta a la mentalidad del resentido, a la mentalidad del autosacrificio, a la mentalidad del cristianismo. Creo yo que va un poco por ahí. De hecho, es interesante también como la vinculación originaria, la de bueno de la nobleza,
se llamaban a sí mismos la aristocracia griega, no sé si esto es verdad, utilizaba el término previo a noble, o el término era los veraces, para referirse a la nobleza. Sí, 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 sí. Es correcto, ¿no? No es Sí, una sí, cosa que sí. se inventa Nietzsche. Vale. No. Lo que podría ser como Heidegger, ¿no? Que tendía a inventarse Hmm. esa clase de cosas. Sí, Pero que dice que Teognis ya lo lleva a esta. Y me interesa un texto también en la página 41, si no me equivoco, en el que habla de la casta caballero aristocrática, la casta de los buenos, y la casta sacerdotal, que es el principio, son los más inteligentes de los resentidos, que son los que hacen la transvaloración de valores, o la claro, comienzan. pero yo, a ver, esto es un poco complicado porque es como que por un lado están los nobles y por otro lado están los esclavos, pero es que dentro de los nobles están los Ya, sacerdotes y los sí, guerreros. Una sí, cosa así, ¿no? sí, 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 porque en verdad eh, los que comienzan la transvaloración de valores son los nobles sacerdotales, Sí, es lo los que viene a decir, impotentes. que son guerreros impotentes. Exacto. Mm. Son lo que deberían ser guerreros, pero lo que son impotentes. Y por eso, como les va muy mal, y esta es la frase, ¿no? Las cosas les van muy mal cuando aparece la guerra, porque son impotentes. Y en ese caso, al ser impotentes, quieren encontrar otros medios de ser o de ser buenos, de lograr, de superar esa impotencia. Y entonces ponen ellos, los sacerdotes, al vulgo, a los esclavos, en contra de los otros nobles. Exacto. Vamos, que Nietzsche les quita a los esclavos incluso eso. Si una cosa buena tenían los esclavos en Nietzsche es que habían conseguido hacer la transvaloración, aunque sea una Mm, cosa mala. Pero no, no, ni siquiera eso. También fueron los nobles los que hicieron la transvaloración de la moral, mm, mm. convenciendo a los esclavos de que ellos eran los buenos y tal, que sería la iglesia cristiana, evidentemente, diciendo que los últimos eran los primeros y estas cosas. Mm. Y por terminar con lo que estaba diciendo anteriormente, Sí, perdón. no, 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 en plan, porque lo acabo de leer ahora, no porque lo tuyo no tuviese que ver, lo tuyo está ahí súper bien, sino decir que es interesante o que precisamente por lo que se necesita la inversión a böse, es decir, a malvado, es porque la vulgaridad no se puede afirmar a sí misma. Y como es incapaz de afirmarse a sí misma, de afirmar sus propios valores, lo que necesita es crear unos contrarios. La moral de esclavos necesita siempre primero de un mundo opuesto y externo. Necesita de un enemigo. Necesita de estímulos exteriores para poder en absoluto actuar. Esto estoy leyendo página 50. Su Sí. acción es de raíz reacción. Lo contrario ocurre en la manera noble de valorar. Esta actúa y brota espontáneamente. Busca su puesto tan solo para decirse a sí misma con mayor agradecimiento, con mayor júbilo. Su concepto negativo, lo bajo, vulgar, es tan solo un pálido contraste, nacido más tarde, de su concepto básico positivo, totalmente impregnado de vida y de pasión. El concepto nosotros los nobles, nosotros los buenos, nosotros los bellos, nosotros los felices. El esclavo no se puede autoafirmar. El esclavo solo puede actuar con respecto a un enemigo. Y ahí está también su debilidad, su podredumbre, todo lo que él luego dirá en el capítulo 12, ¿no? A lo que hay que enfrentarse aunque ya hayamos perdido. A ese hayamos no me incluyo, ¿eh? Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo con esto. Esto es políticamente incorrecto. Depende de cómo lo leas, ¿no? Nietzsche tiene, Bueno, dependiendo de en qué movimiento político te unas. hombre, la parte de los judíos es muy clara. No, así es algo. Muy ¿Se bien. podría decir que es antisemita y no antijudío? Igual es algo coyuntural de la época. Igual, claro, pero es que todo el mundo era antisemita en ese momento y no pasa nada, entonces. Mm. Que es otro clásico.
Mm. Vale, pues yo creo que con esto, no sé si quieres añadir algo más, pero yo creo que ha quedado bastante clara la idea, ¿no? Así por hacer una recapitulación, la idea es que lo bueno y lo malo, pues lo que pasó fue que en el principio los griegos nobles, los veraces, eran los que decidían. Digo griegos, pero también menciona a los arios. Se entiende que dentro de lo que son las diferentes culturas hay como una serie de razas, digamos, que son las fuertes. O yo lo he entendido así, por lo menos. No sé si tú también, Jorge. Mm. Sí, 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 sí. Y que esos eran pues los que decidían lo que es lo bueno y lo malo y tal. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que la casta sacerdotal impotente puso en contra de los nobles a los esclavos, al rebaño. Y entonces es cuando tuvo lugar esa transvaloración y lo malo pasó a ser, o sea, lo bueno pasó a ser lo plebeyo, lo compasivo, los valores absolutos, lo útil, mientras que lo malo pues fueron los nobles que a su paso iban dejando cadáveres, muerte y destrucción, haciendo la guerra alegremente. Que esto hace Nietzsche eh, hincapié. Es que hay una serie de frases Mm. en este libro que te la... los celtas, dicho sea de paso, eran una raza completamente rubia. Se comete una injusticia cuando a esas fajas de población de cabellos oscuros, esencialmente que es posible observar en esmerados mapas etnográficos de Alemania, se las pone en conexión, como hace todavía Virchow, con una procedencia celta y con una mezcla de sangre celta. En esos lugares aparece antes bien la población prearia de Alemania. Y así. O sea que a esto me refiero con que es el texto más con cuidado de Nietzsche, por lo menos de los que yo he leído hasta ahora. Pero bueno, Mm. la idea que se... No sé si estás de acuerdo, Jorge. Sí, 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 no, a ver, eso, a ver, es un texto claramente que está, hay fragmentos que no son adecuados, no son aceptables siquiera. Ya Claro, eso está. es, eso es. Pero sí que hay ideas, hay ciertas ideas que están mejor explicadas que en Más allá del bien y del mal y que yo creo que hacen falta. O que están bien hechas y bien realizadas aquí. Sí. Hay otro fragmento muy famoso que es el del águila y los corderos. No sé si lo quieres... Sí, lo tenía aquí porque digo, este hay que leerlo antes. Claro. Que de hecho es un fragmento en el que lo que está haciendo es rechazar la función de sujeto, ¿no? O, lo que viene a decir es que el sujeto y la acción van unidos y que no se puede imputar a un sujeto por hacer una acción, sino que en su propio ser de sujeto está la acción que realiza. ¿Lo leo entero? Yo creo que es Sí, bastante interesante. si quieres. Un quantum de fuerza es justo un tal quantum de pulsión, de voluntad, de actividad. Más aún, no es nada más que ese mismo pulsionar, ese mismo querer, ese mismo actuar. Y si puede parecer otra cosa, ello se debe tan solo a la seducción del lenguaje y de los errores radicales de la razón petrificados en el lenguaje. Interesante esto que dice. El cual entiende y malentiende que todo hacer está condicionado por un agente, por un sujeto. Viene a negar el sujeto. Es decir, del mismo modo que el pueblo separa el rayo de su resplandor, es decir, el rayo y la luz son algo distinto, y concibe al segundo como un hacer, el rayo hace resplandor, como la acción de un sujeto que se llama rayo, así la moral del pueblo separa también la fortaleza de las exteriorizaciones de la misma, como si detrás del fuerte hubiera un sustrato indiferente que fuera dueño del exteriorizar y también no de exteriorizar fortaleza. Pero tal sustrato no existe, no hay ningún ser detrás del hacer, del actuar, del devenir. Muy avanzado este fragmento en la concepción que tiene. El agente ha sido ficticiamente añadido al hacer. El hacer es todo. Tú eres lo que haces, no eres bueno y luego haces. O no eres un... Bueno, en el fondo, el pueblo duplica el hacer cuando piensa que el rayo lanza un resplandor. Esto equivale a un hacer-hacer. El mismo acontecimiento lo pone primero como causa y luego una vez más como efecto de aquella. Y aquí da palo a la ciencia. Bien dado. Los investigadores de la naturaleza no lo hacen mejor cuando dicen la fuerza mueve, la fuerza causa y cosas parecidas. Nuestra ciencia entera, a pesar de toda su frialdad, de su desapasionamiento, se encuentra sometida aún a la seducción del lenguaje y no ha desprendido de los hijos falsos que han infiltrado en los sujetos. El átomo, muy bien dicho, ahí muy avanzado, por ejemplo, es uno de esos hijos falsos
Y lo mismo ocurre con la kantiana cosa en sí. Nada tiene de extraño el que las reprimidas y ocultamente encendidas pasiones de la venganza y del odio aprovechen en favor suyo esa creencia, e incluso en el fondo ninguna otra sostenga con mayor fervor que la de que el fuerte es libre de ser débil, y el ave de rapiña libre de ser cordero. Con ello conquistan en efecto para sí el derecho de imputar al ave rapiña de ser ave rapiña. Lo que viene a decir es que en el propio ser está el actuar. Tú a una ave rapiña no le puedes acusar de ser ave rapiña, estás duplicando la acción, estás acusándole de algo que está en su propio ser. Me recuerda un poco a no sé si conoces a la fábula del escorpión y el sapo. Sí, 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 claro, exactamente. Sí, es eso, sí, sí. No, es Eh, muy eh, es, superior. claro, ¿por qué te he picado? Está en mi ser. Sí, De alguna manera, no puedes imputar al noble del hecho de ser noble. Estás duplicando. El noble no actúa. el- ¿Me escuchas un segundo? Que creo que se ha cortado. sí, te escucho. Ah, vale, perdón. El noble no puede ser imputado del hecho de ser noble porque está en su ser. Y cuando el resentido le culpa de sus acciones de noble, le está otorgando una especie de voluntad o de posibilidad. No, es que no existe una posibilidad de actuar distinto a como ya está actuando. No puede dejar esos valores que son lo que le constituye en su actuar. Claro, Bueno, eso al final no. Pero vamos, yo creo que es bastante claro lo que expresa, ¿no? sí, sí. Y la negación del sujeto muy bien dicha, ¿no? Y ya en el momento. Claro, ¿a qué te refieres? ¿Hola? Hola. ¿A qué te refieres? ¿La negación del sujeto? A ver, pues al negar que existe. A ver, lo que deja claramente, ¿no? Que el sujeto no forma parte de la acción, que estamos duplicando. Al decir que un sujeto actúa, estás duplicando lo que realmente sucede. Lo que sucede es que hay una acción que define al sujeto. El sujeto es un término creado para comprender lo que sucede, pero lo único que sucede son acciones basadas en las propias voluntades. Pero la voluntad no es un sujeto, la voluntad es simplemente lo que actúa. No hay nada detrás. Igual no se está viendo muy claro en este sentido, porque estoy repitiendo un poco lo mismo. No, Pero sí, 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 se ha entendido, ¿eh? es lo que él llama quantum, un Sí, quantum de fuerza, un quantum de pulsión. No hay un sujeto al que se pueda imputar la acción. claro. El sujeto es posterior, no anterior. Exacto, sí. El sujeto es un término creado para comprenderla, igual que el rayo y el resplandor. O el concepto ave rapaz. Claro, exacto. Al ave de rapiña se le imputa ser ave de rapiña, cuando en sus propias acciones ya está el ser ave de rapiña. Claro. Bien, pues bueno. Hmm. Yo creo que más o menos con esto queda claro, ¿no? No sé si quieres añadir algo. A ver, estaba mirando una. Lo de Napoleón. No sé si te Ah, acuerdas. vale, bueno, sí, comentarlo también. Ah, Sí. bueno, y lo de Roma y los judíos. Ah, va, sí, lo de Roma es importante, sí. Sí. Roma contra Judea, Judea contra Roma, página 67. Voy a leerla. Hasta ahora no ha habido acontecimiento más grande que esta lucha, que este planteamiento del problema, que esta contradicción de enemigos mortales. Roma veía en el judío algo así como la antinaturaleza misma, como un monstrum antipódico. Si cabe, la expresión en Roma se consideraba al judío convicto de odio contra todo el género humano. Esta descripción es la que él sostiene y dice inmediatamente, con razón, en la medida de que hay derecho a vincular la salvación y el futuro del género humano y al dominio incondicional de los valores aristocráticos, de los valores romanos. Efectivamente, Roma es la última sociedad con valores aristocráticos. ¿Qué es Casi lo que que no los... lo aprovechaban los romanos de verdad, pero bueno. Hmm.
¿Qué es lo que los judíos sentían en cambio contra Roma? Se lo adivina por 1000 indicios, pero basta con traer una vez más a la memoria el Apocalipsis de Juan, la más salvaje de todas las invectivas escritas que la venganza tiene sobre su conciencia. Bueno, y ahí lo que viene a decir es que lo que tienen es envidia. Sí. Bueno, Envidia, país de envidiosos. sí. Y bueno, y luego viene a decir, en su relato histórico, viene a decir que el luteranismo no es más que una refinación del catolicismo, que es incluso más judío, por así decirlo, o Sí, entra más en los valores. Y lo que viene a decir lo de Napoleón, ¿no? Como sí, última indicación del otro camino apareció Napoleón. En el camino, bueno, perdón, viene a decir que la Revolución Francesa es aún más el resentimiento hecho entidad, hecho algo, los resentidos enfrentándose a los últimos que quedaban con ideales antiguos. Ya manda narices, que diga esto, pero bueno. Y ya. luego viene a decir que como una última indicación del otro camino apareció Napoleón, el hombre más singular y más tardíamente nacido que haya existido nunca. Y en el encarnado, en él, el problema del ideal noble en sí. Reflexiónese bien en qué problema es este, Napoleón, esta síntesis de humanidad y superhombre. Página 69. Napoleón es la astucia del espíritu a caballo. Sí, 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 sí. Es un poco la misma idea, ¿no? Claro, es una mezcla entre los valores judíos y los valores del superhombre, ¿no? Es un poco, ¿no? Eso es lo que viene a Hmm. decir, una síntesis entre ambas cosas. Sí, es el problema del ideal noble en el presente, ¿no? Es el último que quiere hacerse quiere hacerse sus propios valores, Sí. pero no puede, o se encuentra con esta imposibilidad. Posiblemente porque Nietzsche aún no ha escrito su obra. Claro. Si Napoleón hubiese podido leer a Nietzsche, Buah, lo que habría pasado. Nazismo. No, no. me alegro de que no sucediese. Ya. Bueno, pues como conclusión podemos extraer de aquí que efectivamente dentro de lo que cabe es un tratado sistemático que para entender esta obra hay que tener ya un cierto contacto previo con las obras de Nietzsche y que es muy claro, muy explícito en lo que está diciendo y que, bueno, que continuaremos leyendo y comentando la parte 2 y la parte 3 de este libro. Efectivamente, ganas ahí ya de continuar leyendo la genealogía de la moral. ¿Y podemos adelantar qué se leerá después de la genealogía de la moral o eso lo dejamos para el siguiente capítulo? No, vamos a mantener la intriga, ¿no? Perfecto, me parece genial. Pues vamos a dar aquí por concluido. Con los siguientes dos capítulos ya terminaremos la genealogía de la moral de Nietzsche. Sí. Ha sido un placer estar con vosotros y con vosotras. Muy bien, pues nada, Jorge, hasta la próxima. Hasta la próxima.